Callis, aquí en nuestro panel, en nuestra mesa de debate en Tele 13 Noche. Saludamos como todos los lunes a Tomás Duval de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, muy buenas noches, Álvaro. Muchas gracias. Axel Callis, director de Unfluyes.com y académico de la Universidad Central. ¿Cómo estás? Buenas noches, don Álvaro. Qué bueno tenerlos de vuelta después del 18 de septiembre, fiestas patrias, descansaron. Nos metemos de lleno en el tema. ¿Cómo has visto al presidente en estas primeras horas en Nueva York? Lo he visto en una gira que ya acá diría tradicional, pero los contenidos han sido lo distinto aquí, ¿no? Hay dos contenidos que me parecen relevantes. Lo primero, lo que ha colocado sobre el Estado palestino, que me parece que es una política internacional de Chile, y la reacción un poco destemplada, diría yo, de la comunidad judía en Chile, ¿no? Y el segundo tema, que no van al fondo. Los organismos internacionales parecen estar pasando una crisis mucho más profunda porque no son capaces ni de resolver sus propias agendas. Recordemos que la Agenda 2030 hoy día quedó 2045, y las guerras y los conflictos, hablamos de Palestina, hablamos de Ucrania, pasan de largo sobre estos organismos internacionales. Entonces, más que aumentar la representación en términos de veto, yo creo que requiere una reestructuración mayor que haga viable efectivamente esta organización que nació producto de dos guerras mundiales, ¿no? Entonces requiere una mucho más profundidad, más que solo representación. Axel, Chile siempre tuvo un papel más bien neutro, ¿no?, en el conflicto en Medio Oriente. Alguna vez fue incluso puente, mediador, en fin. El presidente Boric ha optado por otra cosa totalmente distinta, producto de lo que hemos visto también. ¿Está en lo correcto o puede ser algo que vaya a tener que pagar más adelante la política exterior chilena? Es que yo creo que lo que ha sucedido con Hamas y en todo lo que es la Franja de Gaza no es una extensión del conflicto clásico de los últimos 70 años, sino que más bien una guerra que hoy en día es completamente irregular. Entonces lo que ha hecho el presidente es mantenerse cónsono con la línea política internacional, como decía Tomás, que ha tenido desde la campaña. O sea, en la campaña ya él expresaba una posición clara con respecto a cómo debía resolverse el tema de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Ahora, me parece que siempre es interesante estas giras porque esta asamblea va a tener a mandatarios, o sea, va a estar Netanyahu, va a estar Biden, va Milei, van todos los pesos pesados, ¿no? En el caso de Milei, primera vez que va a ir. Entonces hay mucha expectación con respecto a lo que está haciendo Sudamérica y lo que está haciendo el resto de los países. Para complementar un poco lo que decía Tomás, yo creo que él tiene razón cuando habla de que estas son expresiones, lo que tenemos hoy en día, el multilateralismo, son expresiones que de una u otra forma dan cuenta de una correlación de fuerza de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Fría, pero no dan cuenta de la correlación actual de fuerza, donde está China, donde está Rusia, donde está Europa, Estados Unidos, donde está India, y donde hay una serie de intereses que están completamente cruzados. La presencia musulmana en este mundo actual no era la misma que teníamos hace 70 años, y por lo tanto las hipótesis de conflicto son completamente distintas. Absolutamente. Venezuela promete ser otro de los temas. Ustedes escuchaban recién al senador Insulza algo escéptico respecto a lo que ya pudiese hacer a partir de ahora la diplomacia. ¿Qué debería decir, qué debería hacer, cómo debería de alguna manera poner este tema sobre la mesa el presidente Boric allá en Nueva York, Tomás? Entiendo que va a asistir una cumbre de mandatarios contra el extremismo, llamémoslo así se denomina, ¿no? Yo creo que ahí el punto, convocado entre otros por el presidente de Brasil, Lula da Silva. Por lo tanto, ahí me parece que Chile debiera mantener la posición que hasta el día ha tenido sobre Venezuela, que ha sido muy crítico con el régimen y no reconocer el resultado de las elecciones. Me parece que eso es permanente y debiera ser una posición institucional del país. Yo creo que eso es lo que uno espera que plantee directamente. Ante el fracaso, porque Lula fracasó, y el gobierno de Petro también en Colombia, en esta mediación con Maduro. Por lo tanto, yo creo que Chile tiene la oportunidad de marcar un punto ahí, y el presidente me parece que lo va a hacer. No esperaría otra cosa de aquello. Axel. En esta mesa dijimos al otro día, o por lo menos yo lo expresé, dije, acá estamos ante algo distinto. Esto lo que hizo Maduro al inventar estos resultados, sí. Es decir, yo me pongo de inmediato, yo lo olí, pero de inmediato, o sea, porque era tan burdo todo, que iba a cruzar el cerco hacia una dictadura de tipo cubano, ya sin ningún tipo de sustancia democrática. Yo creo que todavía queda un poco de plazo, de aquí supuestamente a enero, que es cuando debería entregar el poder, pero como decía el mismo ex canciller José Miguel Insulza,
en la entrevista que usted le hizo, don Álvaro, acá el problema lo tienen que resolver los venezolanos. Y el problema es que la mayoría de los dirigentes que tenían cierta legitimidad se han ido al exilio en España, se han ido a Estados Unidos, queda muy poco, y la capacidad de movilización que tiene el pueblo venezolano es cada vez menor porque hay muchos que están saliendo en una diáspora. Entonces, para decirlo, los jóvenes, las personas en edad de salir a protestar, se están yendo fuera de Venezuela. Entonces, acá se está desocupando un país que le está haciendo las cosas, esa migración también le facilita a Maduro el control social. Absolutamente. Hablemos de seguridad, hablemos de la cantidad de víctimas fatales, no solamente los accidentes, que es todo un tema, sino que evidentemente producto de la violencia, que era un temor que existía en este fin de semana de fiestas patrias extra largo, y claro, las cifras son impactantes y de alguna manera se generó un debate por las palabras de la ministra Toá, que se entendió como una normalización, ella hoy día lo corregía, pero más allá de eso hay una nueva ofensiva sobre el gobierno en esta materia, y esta vez parece más centrada en la ministra. Tomás, no sé cómo lo ves tú. Sí, yo diría que hay dos consecuencias. Primero, la ministra yo creo que le sirvió una empanada y un anticucho a la oposición al final de las fiestas patrias. Eso fue lo que hizo, ¿no? Efectivamente, porque le puso un tema cuando la oposición estaba complicada. Hace una semana estábamos hablando de otras cosas, estábamos hablando de otras cosas que tenía muy complicada la oposición. Bueno, hoy día le puso este plato encima. Y naturalmente la oposición ha tomado, porque estamos a 34 días de una elección, o sea, tampoco es porque estamos en un aspecto especial, estamos también entrando al clima electoral, y me parece que ese va a ser un tema central, de ahí que haya retomado esa iniciativa. Y directamente ahora apuntan a la ministra Toá porque efectivamente se aprecia como una futura candidata presidencial, y yo creo que parte de ahí a tocarla en el fondo en sus palabras, que ella misma rectifica. Yo creo que fueron mal interpretadas, pero políticamente le sirvió un plato y al mismo tiempo sirve también para rechucar no solamente al gobierno, sino a la figura de la ministra Toá y las debilidades de este gobierno frente a la seguridad. Un flanco que además permite equilibrar de alguna manera el caso Audios, las acusaciones constitucionales, por otro lado. O sea, es primera vez que se habla de algo distinto el último mes, por lo menos que no sea el caso Audio, Hermosilla y todas las aristas que tiene el caso Vivanco, y vamos poniéndole más aristas sobre aristas. Claro, se la entregó en bandeja. También habló la candidata Evelyn Matei diciendo que el programa Calle Sin Violencia, que es un programa que tiene como foco esencial el combatir o evitar o disminuir los asesinatos, los homicidios, era una cosa que no servía para nada. O sea, a mí me sorprendió porque si hay un programa que todos los alcaldes han pedido, ha sido el programa Calle Sin Violencia. Dijo el hazme reír. El hazme reír. Claro, o sea, porque en el fondo uno puede decir, a lo mejor no evita, y aquí es importante entregar de una u otra forma la segmentación de los homicidios. Yo creo que, o sea, de hecho una parte importante de los homicidios son dentro de recintos cerrados, y ahí no hay ley que pueda proteger nada. O sea, ahí no se puede hacer ninguna acción disuasiva por parte del Estado, del gobierno. O sea, las riñas, entonces uno empieza a ver cuáles son las nomenclaturas, cuáles son las tipologías dentro de esto, y no puede hacer un solo paquete. O sea, son 30 y tantos, pero yo diría que los preocupantes son las que son vincular narcotráfico a hechos delictivos mayor. Ningún gobierno en ninguna parte se puede meter dentro de la casa de alguien a evitar violencia intrafamiliar o una riña callejera o en el patio de una casa. Entonces, meter en un solo paquete yo creo que es bastante pragmático desde el punto de vista político, pero no da cuenta de la realidad. Nos quedan un par de minutos para hablar de algo que ya ustedes, que están siempre bien enterados de lo que ocurre en los mentideros de la política, flotando un cambio de gabinete, Tomás. Hay una obligación que tienen los que quieren ser candidatos, un tiempo prudente antes que tienen que salir, pero más allá de eso, ¿lo ves necesario, viable, tiene sentido ahora? No, yo creo que es después de las elecciones, esto es después del resultado electoral de octubre, más allá del resultado. Aunque le vaya bien al gobierno. Aunque le vaya bien o mal, porque efectivamente hay aspiraciones distintas aquí, tal como hablábamos de la ministra Toá y cómo la oposición la está buscando efectivamente como figura presidencial. Bueno, hay otros que aspiran
a cuestiones parlamentarias o de otra naturaleza y van a tener que dejar naturalmente el gabinete. Ahora, ¿cuántos van a hacer aquello? ¿De qué profundidad? Yo creo que va a depender mucho del resultado de las elecciones, porque si las elecciones son un desastre para el gobierno, efectivamente yo creo que ahí van a parar un poco más que a salir, digamos, ¿no? Axel, que tiene los números sobre la mesa, no sé si va a ser un desastre, no creo, ¿no? No. O sea, yo creo que va a estar más bien moderada. O sea, la derecha, obviamente, Va a que Chile crecer. Vamos va a crecer. Chile Vamos, Tiene una tasa de Chile comparación muy Vamos baja. va a crecer fruto de la falta de espíritu que hay, de que la campaña no calienta. Entonces, acá hay dos. Cuando los electores están desinformados, tienden a votar por marca o por lo que conocen. Claro. Entonces, ¿y a quién conocen? A los incumbentes. Y los incumbentes del oficialismo son mucho más que los incumbentes de oposición. Por el resultado de la última Por el resultado de la última elección. Pero, por otra parte, la marca Partido Republicano tuvo un 36% el año pasado. O sea, es una marca que todavía es atractiva, sobre todo en un entorno donde todo el mundo le echa la culpa a la migración, le echa la culpa al gobierno y a los más duros para combatir la delincuencia, y ahí yo creo que el Partido Republicano puede aprovechar. Ojo, tiene poco candidato a alcalde el Partido Republicano, Pero mucho tiene concejal. 59, 60, Sí. y bastante concejal, entonces Que es donde sería más bien una victoria invisible, esa que se va a hacer al otro Claro. día, pero esa noche yo diría que no va a ser un desastre como se pensaba hace 6 meses atrás. Es verdad, yo tengo la sensación que más allá de los números finales va a tener que ver con las comunas emblemáticas. ¿Qué pasa en Santiago? ¿Qué pasa en Viña? ¿Qué pasa en Ñuñoa, En Puente general, Alto? Álvaro, no sé si Tomás comparte esto, pero en general las elecciones se resuelven por lo que la gente conoce. Y la gente conoce a no más de 20 y 25 alcaldes. O sea que son las comunas, llamémosle, que yo le llamo de opinión pública, esas que los alcaldes o las regiones con gobernadores generan opinión más allá de sus propias competencias. Y eso se va a jugar en 25 o 20 comunas, que son las que tienen más de 100.000 electores. Sí, yo concuerdo con eso. El resultado va a dar un impulso a uno u otro como ganador, de acuerdo al resultado en estas 10, 12 comunas que uno puede decir van a ser las claves que pueden modificar. O sea, lo que ocurre en la Florida, en Puente Alto, por decir algo, en Ñuñoa, en Santiago, por irme a regiones, Valparaíso, en Viña, en Concepción, van a ser tomadas como centro de atención, ¿no? Y me parece que ahí va a marcar mucho el resultado. Ahora, esas comunas también marcan en un resultado general, ¿no? Sí. No porque gane aquí en una determinada comuna, el resultado se va a expandir a lo largo del territorio. Ese es el efecto que tiene. Una cosita bastante corta. Es interesante porque esta elección que vamos a tener a fines de octubre puede tener consecuencias presidenciales. Sí, seguro que sí. Y no todas las elecciones municipales o de gobernadores tienen consecuencias presidenciales. Y en ese sentido, acá mismo hemos conversado en distintos programas en el canal, que no da lo mismo el resultado de Marcela Cubillo, no da lo mismo lo de Claudio Rego y no da lo mismo lo de Bogdanovich en Maipú. Es decir, esa noche, aunque ellos no quieran, los resultados pueden determinar que sean 3 posibles candidatos presidenciales. Vamos a estar muy atentos a todo eso, con programas especiales, con análisis acá. Nos estamos preparando ya. Sí, señor. Acá contamos la historia de las elecciones, no damos solamente los números. Exactamente. No cuente los votos anticipadamente, por favor. Nunca. Nunca. Y el día lunes vamos a estar analizándolo acá, por supuesto, en Tele 13 Noche. Axel Callis, Tomás Dual, muchísimas gracias por acompañarnos. Como todos los lunes. Hacemos una pausa y más Tele 13 Noche al regreso, no se vayan.